¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la primera cumbre virtual de Sabia Mayores dedicada a las personas mayores de Hispanoamérica. Estamos dichosas de presentarles a Jimena Bogavir de Travesía 100 para hablar sobre 60 y más, la nueva etapa de la vida. Muy bienvenida, Jimena. Hola Diana, qué privilegio estar aquí con todos ustedes. Bueno, queremos contarles que Jimena es periodista, cofundadora de la agencia de publicidad Porta, de Fundación Casa de la Paz y desde hace 3 años de Travesía 100, una empresa B cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Bueno, Jimé, partamos por un poco caracterizar, ¿cierto? ¿Por qué es necesario reinventar la longevidad? ¿Qué es lo que ha cambiado estos últimos años respecto al envejecimiento? Bueno, nadie estaba preparado para asumir esta revolución, porque por ejemplo, la revolución digital la veníamos conversando, la veníamos hablando, etcétera. Pero en cambio, la verdad es que nadie estaba preparado y Chile, dentro de los países de América Latina, es uno de los que está experimentando más rápido cambio demográfico que tiene que ver con el envejecimiento. Nosotros hoy día los mayores somos 1 de cada 6 los habitantes de nuestro país. Al año 2030 vamos a ser 1 de cada 5 y al año 2050, o sea, pasado mañana, vamos a ser 1 de cada 3. Y esto es muy simple. Por un lado está los avances en la medicina y por lo tanto lo que eso ha significado en longevidad, pero también en la disminución de la natalidad que tiene que ver con el maravilloso ingreso de las mujeres al mundo laboral. Por lo tanto, esto es un fenómeno que la sociedad no ve venir y por lo tanto nos pilló a todos por sorpresa, también a los mayores, porque también eso es tan interesante. A nosotros nos habían explicado que la vida era lineal. Entonces primero éramos niños y estudiábamos y nos decían, apréndete esta lección. Y si nos decían 1, 2, 3, nosotros aprendíamos 1, 2, 3, en la prueba poníamos 1, 2, 3 y nos sacábamos 7. Y eso era aprender. Después venía el mundo de las responsabilidades, laboral, formar familia, y todo eso terminaba a los 60. Y a los 60 o te morías o descansabas, eran esas posibilidades. Y hoy día, por un lado, con la extensión de la vida en Chile, una mujer que haya llegado en buenas condiciones físicas a los 60, su promedio de vida es 90,2 y los varones 85. Es decir, a los 60 yo me hago la pregunta, ¿qué voy a hacer con 1, 2, 3, hasta 4 décadas? Hoy día hay sobre 5.000 chilenos que ya tienen más de 100 años, lo que antes era una rareza, era una anécdota. Incluso más, las nietas habitualmente se refieren a sus abuelitas como, mi abuelita está como tuna. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la tuna en todo esto? Y dos, ya no es una rareza llegar bien. Entonces esto a los mayores tampoco nos pilló preparados. Y tenemos esta visión de eh, la vida se prolonga, pero no tengo un proyecto de vida para este periodo. Y ese es el gran mensaje de Travesía 100. Claro que sí, qué importantes datos estás compartiendo, Jime, porque también implica que como sociedad empezamos a problematizar lo que es el envejecimiento, cómo queremos envejecer y por supuesto también nos encontramos con un montón, ¿cierto?, de estereotipos, barreras, prejuicios con los que hemos crecido en torno a esta etapa, porque a veces pensamos que las vejeces o el envejecimiento son de una sola manera. Sin embargo, todas las personas al parecer no envejecemos igual, ¿verdad? Claro, y a las barreras y a los prejuicios agreguemos los pensamientos limitantes que nosotros tenemos de nosotros mismos. Los jóvenes, por ejemplo, miran con terror el envejecimiento y por eso tanta pasión por teñirse las canas, eliminarse la arruga, vestirse súper juvenil con los pantalones rotos, porque da la impresión que con eso estoy evitando un periodo que lo viejo tiene que ver con lo desechable, lo que ya no sirve, lo que hay que votar. Y por lo tanto, claro, les da terror a los pánicos, a los jóvenes, con toda razón. Entonces, este cambio de la mirada sobre este periodo como un periodo muy fructífero y que puede ser de mucha plenitud, es bueno para todos. Ahora, a tu pregunta, ¿envejecemos igual? Claramente no. Aquí hay, por una parte, un fenómeno biológico, pero también un fenómeno cultural que van aparejados, ¿cierto? O sea, una cosa es mi biología, mi genética, y si en mi familia hay varios cánceres de mama, más vale que me preocupe,
porque probablemente esa sea una debilidad congénita que yo podría tener, pero también hay factores ambientales. Si yo vivo, por ejemplo, en estos lugares que se llaman las zonas de sacrificio, que tienen alta degradación ambiental y contaminación, eso probablemente también va a agravar mi envejecimiento, pero también hay un factor que es el socioeconómico, porque si yo vengo de un hogar que fue carenciado económicamente, lo más probable es que yo haya tenido un acceso precario a la educación. Probablemente yo he tenido un acceso precario a la salud. Y precaria educación más precaria salud predice un peor envejecimiento que si yo tuve la nutrición adecuada, tuve condiciones de ejercicio físico y mental, tuve los estímulos para poder entender qué significa armar un propósito de vida después de los 60, porque hay una proyección de futuro. Entonces, no es de ninguna manera irrelevante la condición socioeconómica de la cual tú vienes. Sin embargo, nada de esto es realmente determinante. Y por ejemplo, en pandemia hemos visto quiénes son las personas que se han movido en las redes sociales de apoyo, los mayores. ¿Quiénes hemos sido las personas que organizamos las ollas comunes en comunidades, campamentos o de muy escasos recursos? Los mayores. Entonces, lo que quiero decir es que ni la condición biológica, ni la cultural, ni la socioeconómica son determinantes, porque hay un factor que es la actitud. Y hay gente que nace con una actitud más positiva, más optimista, más démosle, nos hemos parado tantas veces, nuestro país una y otra vez nos ponemos de pie, de esta vamos a salir y por lo tanto pongámosle el hombro. Esa actitud de resiliencia, como se dice hoy día, es clave para un buen envejecer. Y de alguna manera me hace pensar que estamos construyendo el envejecimiento todo el tiempo, ¿cierto? O sea, cuando ya llegamos a los 60 y más, como se llama este encuentro, esta conferencia, hoy día, ¿verdad? Quienes tienen 20, 30, 40, podemos estar pensando en cómo queremos ir envejeciendo, ¿verdad? Es un proceso que quizás podríamos empezar a integrar, a problematizar, porque como tú dices, hay un montón de factores involucrados, emocionales, físicos, espirituales, mentales, socioculturales, y por lo tanto lo pienso tanto como uno, como ser humano en su individualidad, cómo quiero envejecer, lo pienso desde la lógica de las políticas públicas, ¿cierto? Que necesitamos empezar a tener, y que empiece a ser el envejecimiento como un proceso que podamos ir incorporando, no sé, como hablando, ¿verdad? Me encanta, Diana, que toquemos este tema, porque la verdad es que esta es una época de cosecha de decisiones que tomamos antes sin nunca imaginar el impacto que iban a tener a esta edad. Muchas veces se habla de la necesidad del ahorro, que la persona mucha gente que uno diría, esta persona probablemente tiene una situación muy vulnerable económicamente en la vejez, resulta que no. Yo me he encontrado, por ejemplo, en la Fundación Las Rosas, de una persona que se declaró feliz. Entonces, conversamos con ella. Entonces me dijo, mire, yo fui nana durante toda mi vida de la familia, de una misma familia. Entonces, yo entendí que en la vejez yo iba a estar sola. Y por lo tanto, toda mi vida yo ahorré. Y con eso yo me hice socia de la Fundación Las Rosas y hoy estoy aquí, estoy atendida. Estoy con gente igual que yo y estamos entre todos tratando de tener el mejor pasar posible. Es decir, gente que tuvo este concepto de decir, hay distintas etapas en la vida y hay una etapa que yo necesito ahorrar, pero no solamente ahorrar en dinero, necesito ahorrar salud, necesito haberme cuidado, necesito haberme alimentado bien. Por ejemplo, hoy día la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada por la obesidad en los niños, porque eso es presagio de un mal envejecimiento, es un precursor de la diabetes. Y la diabetes sabemos lo que complica cualquier enfermedad. Entonces, lo que quiero decir es que decisiones que tomamos sin tener esta proyección de ciclo de vida, después nos pasan la cuenta. Y al revés, gente que innatamente se alimentó saludablemente, hizo ejercicio,
estuvo siempre en actitud de aprender, de desarrollar la curiosidad, una persona que tuvo muchas relaciones, porque es una persona naturalmente amistosa y que es feliz sirviendo a otros. Esas personas llegan en mejores condiciones y tienen un capital que cosechar a esta edad. Tú cosechas salud física y mental, cosechas amistades, cosechas nuevas conversaciones, cosechas oportunidades y también, por supuesto, un recurso que te permita complementar la pensión que sabemos que no alcanza. Claro que sí, me sensibilizo mucho con lo que estás planteando porque también lo recibo como una oportunidad, aparte de, bueno, de lo que hablabas al principio tenemos como este enaltecimiento a la juventud, ¿verdad? Como, bueno, y la cultura digital también lo profundiza. Sin embargo, cuando uno piensa el envejecimiento como el resultado o una etapa de conquistas, ¿verdad? De la vida, de un florecimiento de las conquistas que uno hizo en la vida, se transforma por completo este proceso. Y ahí justo te quería Tal preguntar, cual. ¿por qué, o sea, un poco el nombre de la conferencia que traes, por qué esta es una nueva etapa? ¿Qué es lo que cambia? Y bueno, y cómo lo vamos conectando con la vida entera, básicamente. Tanto cambia y tan inimaginable era este periodo que nosotros la palabra clave que usamos en Travesía es la invitación a reinventarnos. Porque la primera etapa, y tú que eres jovencita lo debes sentir así, hay un modelo a seguir en que tú tienes que, comillas, estar todo el rato cumpliendo. Cumples con las expectativas de tus padres, cumples con las expectativas de tus profesores, cumples con las expectativas de tu profesor, de tu jefe, de tu pareja, de tus hijos. Cumples, 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 cumples. Y esta es una edad en que uno dice, listo, ya cumplí, no sé si bien, mal, pero ya cumplí y ahora me toca a mí. Me toca a mí ser yo misma y hacerte la pregunta, bueno, ¿y hacia adelante qué? Si tengo 20, 30, 40 años por delante, ¿cómo los quiero vivir? Y esa es una pregunta que hoy día tal vez los millennials se la hacen, el cómo quiero vivir, y por ejemplo no quieren trabajar como trabajamos nosotros, como generación que trabajamos mucho, y la mayoría siente que nos anduvimos perdiendo a los hijos. Y por eso estamos tan enamorados de los nietos, porque con los hijos nos pasamos trabajando. Y ustedes tienen una cosa como más balanceada que me parece sumamente saludable. Entonces, esta pregunta de cómo quiero vivir la vida hacia adelante te conecta con las grandes preguntas de la vida. ¿Por qué estoy viva? ¿Cuál es mi propósito cada día? ¿Cuál es el legado que yo quiero dejar? Esto del legado yo he venido a descubrir ahora cuando converso con gente joven que me cuentan la herencia que me dejó mi abuelita. Y probablemente la abuelita pensó que la herencia se traducía en el banco o, no sé, en una cosa preciosa, que tenga algún valor per se material. Sin embargo, mi abuelita me dejó el amor por la poesía. Mi abuelita me dejó el amor por servir a otros que me necesitaban. Mi abuelita me traspasó y así, cosas que probablemente la abuelita nunca se imaginó, que era eso, el legado que le estaba dejando a sus nietas y nietos, en vez de lo que normalmente uno eh, asocia con la herencia. Entonces, lo que quiero decir es que a esta edad, dado que tú ya terminaste tus responsabilidades, estudiar, trabajar, formar familia, eh, asumes otro rol, y otro rol que tiene que ver mucho más con, como te decía, con tu propósito de vida, que es algo que cuando tú le dices a alguien que tiene hijos chicos por una parte y los padres mayores y que tiene un jefe más encima, ¿en qué minuto se pregunta por el propósito? Hay que atinar nomás, ¿cierto? En cambio, a esta edad te da ese espacio. Bueno, en Ayurveda se dice que esta es la edad del espíritu también, justamente la posibilidad de reconectar con el propósito del alma. Claro. Y Y además, perdón, con eso, sí, sí, muchas veces se asocia a las personas mayores con la sabiduría. sí. Yo creo que esa palabra nos queda un poquito grande, pero lo que sí, yo me doy cuenta que el hecho de estar mirando la finitud, a nosotros no nos gusta hablar de la última etapa,
porque pensamos que en una de esas después hay otra, ¿no es cierto? O sea, capaz que me reinvente por cuarta vez, yo esta es mi tercera reinvención, Claro. capaz que venga otro. Pero lo que sí, en todas yo reconozco, uno, una gratitud por lo que hay. Ya soltaste lo que no hay, ya neteaste, ya tiendes a focalizarte con el vaso medio lleno y eso te genera, por ejemplo, en la pandemia, que mucha gente tuvo su vida tan restringida, yo disfruto con lo que hay. Si logré hacer un pancito, estoy feliz con mi pancito. Si mi rosa en el balcón de mi casa floreció, miro y disfruto mi rosa. Disfruto con lo que hay y no me lamento de no tener aquello que ya no tengo. Y segundo, la humildad. Y la humildad es una muy buena consejera, porque desde la humildad yo recibo, por ejemplo, cualquier trabajo al cual yo sea convocado. Porque muchos de nosotros queremos, necesitamos y podemos trabajar, pero las puertas se nos cierran. Entonces, cuando a mí me ofrecen una peguita, que sea por un proyecto o por ciertas horas en la semana, yo lo valoro y lo cuido, porque eso es lo que tengo hoy día. Hay alguien que reconoce mis capacidades y me invita, no como antes, que antes era, venga todos los días, de lunes a viernes, 8 horas a la semana, y usted tiene este jefe, y tiene este puesto, y tiene esta remuneración. Eso ya parece que es poco probable. Pero en cambio, cuando alguien con o sin remuneración te pregunta algo o le interesa tu experiencia y la quiere poner en valor y te pide que te incorpores a un grupo, bueno, eso te da mucha gratitud porque también te devuelve la autoestima. Por supuesto. Estaba pensando que, claro, en esta etapa ocurren muchas transiciones, o sea, de partida, bueno, el cambio en el trabajo, ¿cierto? La jubilación y repensarse en el trabajo, repensarse en la relación de pareja. También pasa, ¿cierto? Cuando uno habla del nido vacío, ¿cierto? Pero de alguna manera también aparecen preguntas, oportunidades, etcétera. Lo que pasa con los hijos, bueno, también. Entonces son muchas preguntas, muchas transformaciones. Y Tal cual. claro, puede ocurrir, y como ha ocurrido hasta ahora por cómo está constituida la sociedad, que eso a veces atemorice, entristezca o se reciba de una manera quizás poco alegre, pero también todo lo contrario, que es lo que estás planteando tú, también resignificar como una oportunidad de florecer, como una oportunidad de crear, porque efectivamente es una gran transición. Claro, y al respecto, yo creo que, tal como tú dices, así como tenemos que repensar el ciclo de la vida, también tenemos que repensar las relaciones intergeneracionales, especialmente al interior de la familia. Yo creo que en ese sentido, bueno, la pandemia aceleró todos los procesos que estaban ya alarmándose, ¿no? Sí, Yo me imagino que en algún minuto vamos a hablar de la necesidad de la digitalización, que para mí es un tema. sí, Pero claro. también en la familia, yo creo que la pandemia nos ha puesto tan en tensión. La familia para los chilenos, no tanto así, por ejemplo, para los europeos, los norteamericanos, que los hijos a los 16 parten y se juntan como un par de veces al año. Nosotros no, nosotros tendemos a tener esta cosa como bien gallina con los pollos y de vernos con mucha frecuencia y disfrutar mucho, estar juntos y hacer las mismas comidas, nuestros ritos, Los ritos. ¿cierto? Entonces, esto de estar alejado y sin vernos durante casi un año y medio, o por lo menos de una manera muy limitada, nos puso muy en tensión. Pero ahí también fueron saliendo ciertas conversaciones que antes no salían. Por ejemplo, gente que me dice, ¿sabes qué? Yo antes me pasaba la semana preparando el almuerzo del domingo en que siempre nos juntábamos con mi familia. Pero resulta que ahora llegan todos apurados. Yo me preocupo de todo, para que esté todo bonito y bien preparado, como a ellos les gusta. Llegan tarde, apurados, están todos mirando los celulares, terminan de comer y se van y yo me quedo con los platos sucios. Entonces parece que eso no lo quiero más. Atreverse a decir, ese rito que antes me funcionaba, ya no me está funcionando porque la familia nuclear está funcionando de otra manera. O, por ejemplo, hijos que porque pierden la pega, se van a vivir con los padres, con los niños. Y por supuesto,
los padres abren su corazón y dicen, qué alegría, yo te acojo. Pero yo he conocido muchos casos de depresión profunda, porque sin haberse atrevido a decir no, no quiero, ¿quién va a decir eso en este momento? Alguien te quitó tu espacio, te quitó tu silencio, te quitó tu ritmo, te cambió tus comidas, tus hábitos, tus horarios, y, 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 y todos encerrados como de nuevo en sus micromundos, en que nadie te pregunta cómo estáis. O te preguntan cómo estáis rapidito para que tú contestes bien y pasar a otra cosa. Pero, pero en general, las generaciones que siguen tienden a no mirar a los mayores, de modo de entender de verdad qué es lo que estamos viviendo. Lo que quiero decir es que la familia de hoy, y yo no estoy trasladando culpa a nadie, porque lo de sobremanera entiendo que está todo el mundo muy sobreexigido. Entonces como que los mayores no les cabemos en sus vidas. Y eso nos está produciendo mucho dolor, cuando en realidad hay un dolor más bien cultural y de expectativa. Porque también está surgiendo otra tendencia que podría estar muy bienvenida, que es la vivienda compartida. La gente que tenía el sueño de antes, ¿no es cierto?, era la casa de toda la vida. Y tú llegas al final de la vida y la casa te queda como poncho hoy día, porque ya las familias no viven juntos como era antes. Sin embargo, mantenerla te consume todo el recurso económico y también la energía de cuidarlo y limpiarlo y todo eso. Entonces, no parece muy buena idea la ilusión de la casa para toda la vida, pero sí juntarse con otras personas mayores. Si mi casa tiene X dormitorio, yo a lo mejor la puedo habilitar y pueden venir otras personas a vivir conmigo, y con eso compartimos la tarea de las casas, cocinamos juntos, o tú cocinas, yo hago el jardín, juntamos las jubilaciones y con eso ya nos alcanza mejor. Es decir, creo que este desafío demográfico que estamos enfrentando también nos invita a repensar muchos modos de habitar que antes eran inimaginables. Y hoy día la pandemia nos da permiso. Claro que sí, y ahí también cómo rearticulan los vínculos y también qué preguntas eh, podemos hacernos al entrar a esta etapa de la vida respecto de cómo queremos vivirla y poder de alguna forma construir ese camino, porque lo que tú estás planteando es muy... ¿Y sabes qué? La palabra vínculos que tú acabas de mencionar, para todas las investigaciones es la palabra clave. Cuando se han hecho las investigaciones mundiales sobre felicidad, se descubre que donde hay lugares en que hay un mejor envejecimiento, la gente no solamente vive más, sino que vive con una mejor percepción subjetiva, que es la manera hoy día de decir felicidad. La palabra felicidad suena como a tomar una bebida gaseosa en la playa jugando a la pelota. ¿Eh? Claro. Esa gente que envejece mejor y más plena, digámoslo así, son personas que a lo largo de su vida han ido cultivando más y mejores relaciones. Y en Chile lo que nos pasa es que como tenemos esta familia puesta al centro, la mayoría de nuestras expectativas de relaciones tienen que ver con la familia y los ritos familiares. Y cuando eso se empobrece, tú te entristeces. Por ejemplo, en pandemia, ¿cuál fue el recurso principal al cual acudieron los mayores que estaban viviendo, por ejemplo, solos o con precaria salud o empobrecidos? A los vecinos. Porque en torno a los barrios se producen nexos que son distintos porque son como de mayor a mayor. No son carga, no son desde el deber ser, no son desde la responsabilidad, sino que son desde el cariño, del afecto. Por ejemplo, me encantó saber que en Japón, en tiempo de confinamiento, que hoy día también tuvieron alto tiempo confinados, lo que le pidieron a los mayores en un barrio es que cuando se levantaran en la mañana pusieran una banderita verde en la ventana, de tal manera que todos los vecinos supieron que la señora Luisa estaba bien y se había levantado a las 8 de la mañana igual que siempre y estaba preparando el desayuno. Pero si ella no ponía la ventana, quiere decir algo le pasó a la señora Luisa
y alguien le iba a golpear la puerta o le iban a llamar para el celular. Entonces, lo que quiero decir es que este es un momento que tenemos que abrirnos a otras maneras de habitar, en que los roles no solamente los asume la familia, que está sobreexigida, sino que también la sociedad. Y cuando decimos la sociedad, también el Estado, porque no todas las sociedades están en condiciones de abordar esta problemática, sobre todo refiriéndonos a ese 165.000 personas que identificó hace 2 años el programa Compromiso País, que eran 165.000 personas mayores en Chile que estaban solos, que estaban enfermos y que no tenían recursos económicos. Esos, indudablemente, el Estado tiene que asumirlo desde la perspectiva de derechos humanos, ¿no? A la salud, al cuidado, a la vivienda. Pero a los demás, las personas que estamos llegando en buenas condiciones, tenemos que cuidarnos también entre nosotros. Sí, justamente te quería preguntar qué necesitamos hacer como comunidad, como sociedad, desde nuestras propias acciones individuales, ¿verdad? Para que esta nueva etapa sea una etapa gozada, disfrutada, de plenitud. Se me vienen dos respuestas a la cabeza. Uno es no nos cierren oportunidades. Por ejemplo, la oportunidad del aprendizaje continuo. Hoy día el mundo está cambiando de una manera tan acelerada que si yo no sigo aprendiendo, no me quedo igual, no me quedo estancada, retrocedo, porque el mundo siguió a toda carrera hacia adelante. Pensemos ahora en la brecha digital. La persona que dijo, este aparatito no es para mí, yo lo uso solamente para hablar por teléfono, sin darse cuenta que aquí hay un verdadero computador. Esto antes cabía en un edificio y ahora la tengo aquí a la mano. Entonces, hay una cantidad de oportunidades que no hay que cerrarles a los mayores. La educación es clave. El trabajo, cuando yo hablo de trabajo remunerado o no remunerado. El trabajo, por ejemplo, de los dirigentes sociales, que no es remunerado, es un tremendo trabajo. Ese tipo de trabajo, o remunerado si es indispensable hacerlo así, no te contribuye a tu autoestima, te permite seguirte relacionando, te obliga a salir de tu casa, lo cual ejercita, te obliga a estar aprendiendo cosas nuevas, te mantiene vigente, te da conversaciones, no solamente con tus pares, sino que también al interior de la familia. Y como te decía, las personas mayores tienden a quedar relegaditos en un sofá. Pero ahora cuando ella tiene algo que contar, o algo que contar, por ejemplo, que organizó una olla común en su población, o que dado que las humitas de ella son las mejores de Chile, hizo humita para financiarse y hace delivery en los vecinos, o que con el WhatsApp de todo el condominio lograron organizarse, de modo que si uno va a la feria, pone, voy saliendo a la feria, ¿quién me encarga qué? Y uno le dice, tráeme tal cosa. Esos cuentos son los que te mantienen vigente en la familia. Y son cuentos que están relacionados en general con el trabajo, con el servicio. Entonces, yo te diría que es fundamental no cerrar oportunidades y partir de la base de esta maldita idea de que a partir de los 60 hay que descansar. Mi papá, poco antes de morir, cuando yo le dije, qué bueno, papá, que por fin estás descansando, él fue un hombre muy trabajador, me dijo, no, pues, porque lo que tú no te das cuenta es que para descansar primero hay que cansarse. Entonces, y la segunda cosa que me parece tan importante, que es como bueno compartir, es no supongan lo que es bueno para los mayores, porque probablemente es inimaginable. Pregunten, pregunten, y que sea la misma persona mayor la que diga qué es bueno para ella, y de esa manera participe en la decisión. Hay gente que me ha comentado, yo entré a la pandemia sintiéndome joven, y estoy saliendo una anciana, porque la familia tomó control de mí. Me fiscalizan, hacen mis compras, me retan si es que yo no hago lo que ellos esperan. ¿Por qué? Porque se difundió tanto esto de vamos a cuidar a nuestros abuelitos. Vamos a cuidar. Mala, porque nosotros somos los principales cuidadores. La mayoría de las personas mayores estamos a cargo de cuidar a otras personas. Entonces, no siempre queremos y necesitamos que nos cuiden, porque eso nos achica, nos pone como al nivel de los niños.
Y segundo, no todos somos abuelitos, y si somos abuelitos de unos pocos, no nuestros abuelitos. Lo que quiero decir es que se instaló una visión desde la vulnerabilidad, se instaló una visión desde lo que hemos perdido, y muy infantilizante, por lo tanto, y muy desempoderante. Y eso hay que cambiarlo. Claro que sí, y finalmente tienen que ver con estas visiones asistencialistas o como desde el punto de vista de la caridad, que justamente desempoderan, quitan inspiración, desmotivan, etcétera, y que es tan importante que podamos erradicar y justamente promover lo contrario, ¿cierto? El Promover el empoderamiento. empoderamiento, la Claro, garantía de derechos. claro, claro. Y además que si yo participo en una decisión, siendo una de las más dolorosas en nuestra cultura latinoamericana, ya no quiero, no puedo vivir sola, quiero irme a, y la familia se encoge porque muchas veces la familia no está en condiciones de acoger a una persona mayor y cuidarla, o me voy a una residencia donde sí me voy a sentir más segura porque voy a estar atendida y que venga la familia a verme a ese lugar. Esa es una decisión muy dura. ¿Para qué decir la de la eutanasia? Durísima. Pero todas esas decisiones nosotros no las estamos conversando en familia. Y por lo tanto se tienden a imponer a última hora decisiones que son más bien de los hijos, desde el cariño, pero desde el cariño, pero también desde la ignorancia de lo que realmente quiere la persona mayor. Y si una persona mayor participa, y cualquier ser humano que participa en una toma de decisión, va a estar mucho más comprometida con que resulte bien, que haya sido una buena decisión, porque fuimos consultados. Nosotros construimos esa decisión. Entonces, creo que preguntar y no dar por sentado ciertas cosas es muy, muy, muy relevante. Sí. Qué importante eso, Jimé, porque nosotros, bueno, que hemos estado en el equipo conociendo y profundizando en todas las temáticas que están asociadas al envejecimiento y a la adultez mayor, uno de los temas que nos parece súper, súper complicado es que en esto mismo que estamos hablando, y es que las familias, por quizás desconocimiento o también por el mismo cariño quizás malentendido, ocurre esto de empezar a elegir qué come la persona que vive contigo o no, elegirle la comida, elegirle la ropa, elegir qué hacer, si va o no va. Entonces empiezan a tomar decisiones por lo otro y empiezan las personas mayores a sentirse que no saben, que efectivamente la familia sabe y yo no sé. Tal Y cual, entonces tal cual. y eso es horrible porque, o sea, Claro. Es horrible, y mira, ahora que me ha tocado hablar de estos temas, yo los expongo deliberadamente para que las personas jóvenes se den cuenta del error. Mucha gente empieza así como a hundirse en la silla, a abrir los ojos y me dicen tal cual. Y después muchas veces me escriben y me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Yo no me di cuenta, pensé que era súper bueno lo que estaba haciendo y fue un error. ¿Qué hago ahora? claro. ¿Cómo salgo de esto? Porque efectivamente yo llegué donde mi mamá, le boté los cachureos, le hice un aseo, pero es que eso es maravilloso si fue tu decisión. Pero si lo que tú llamaste es cachureo, para mí era un recuerdo, esa no es buena idea. Por lo Claro. tanto, preguntar antes, mira Punto. qué fácil, sentido común, ¿cierto? Súper importante. Y aparte también preguntar con un propósito que sea también cómo favorezco la autovalencia, cómo favorezco la autonomía. Entonces a lo mejor yo en la casa puedo decir, bueno, a lo mejor voy a hacer un cambio en la distribución de los muebles o voy a bajar un mueble para que tú puedas seguir haciendo tus cosas sola o solo, ¿verdad? O a lo Claro, mejor voy a bajarte la pieza acá, o sea, preguntar y nosotros mismos podemos hacer pequeñas acciones o grandes, ¿cierto? Para favorecer que sigan las personas mayores sintiéndose autónomas, libres, empoderadas. claro. Pero como te digo, que tú me digas, mamá, vamos a sacar esta alfombrita que tú tienes al lado de tu cama, de tal manera que no te vayas a resbalar en la noche, porque eso sería una mala idea, pero sea una decisión de tu mamá De y tu no tuya mamá. y pues, porque normalmente la gente energética llega, además apurada, y pum, pum, agarra la cuestión y la saca, o hay veces incluso la bota o la regala. Mm. Es más Sí, brutal que eso, y la persona se queda ahí patitiesa como diciendo, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo le explico que quiero mi alfombrita de vuelta?
claro, Entonces, lo claro. que quiero decir, a lo mejor estoy caricaturizando, pero creo que estoy dando con un punto que tú lo mencionas, que lo peor que nos pueden hacer es destruirnos la autoestima y sentir que ya no estamos marinando bien, que no estamos tomando decisiones, que no sabemos, que no podemos, cuando eso no necesariamente es así. Hoy día, el 85% de las personas chilenas mayores de 60 son plenamente autovalentes, con capacidad de seguir aprendiendo, con capacidad de hacer todas sus tareas cotidianas. Es un mito el que, como decíamos al principio, o estamos como Tuna, la excepción, o estamos Gaga, la mayoría. Eso es un mito y es un error. Es todo lo contrario. La mayoría estamos, no sé si como Tuna es la palabra, pero autovalente. Y lo que estamos luchando es por nuestra dignidad. Claro. Y ahí, bueno, quería hablar un poco a propósito de lo que mencionaste hace un instante, que también para que las personas mayores puedan, y todos los que vamos hacia ese proceso, hacernos las preguntas correspondientes, ¿cierto? ¿Cómo quiero envejecer? ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero hacer ahora? ¿En qué quiero trabajar? ¿Quiero disfrutar de mi sexualidad? Todas esas dimensiones de la vida que son tan importantes. También cómo empezamos a construir referentes, ¿verdad? Distintos, es decir, cómo van a aparecer las personas mayores en los medios de comunicación, cómo aparecen, ¿cierto? Cómo empezamos a naturalizar, no sé, matrimonios a los 80 años, nuevas carreras a los 70 años, ¿verdad? ¿Cómo instalamos referentes o cómo has visto tú ese tema de personas mayores? Bueno, aquí voy a retomar mi palabra favorita de la reinvención. Así como yo a los 20 hice un proyecto de vida, o no sé si yo lo hice, o me cayó impuesto por lo que era culturalmente adecuado de estudiar, trabajar, formar familia, jubilar. Bueno, eh, cuando yo me di cuenta a los 70 que seguir haciendo lo mismo que yo venía haciendo los últimos 35 años, aunque me apasionara, y era mi vocación, y donde yo pensaba efectivamente seguir el resto de mi vida, pero me di cuenta que empezaba a ser un poco repetitivo, más de lo mismo, y que los conocimientos con cambios para acá, cambios para allá, eran los mismos, y por lo tanto, el hecho de tener el coraje, porque yo uso la palabra coraje, de soltar tu metro cuadrado construido que de seguridad Mm. y dar un salto al vacío, hacer algo distinto, ese es el mejor servicio que tú le puedes hacer, sobre todo a tu cerebro. Porque la gente hoy día nos explica desde la neurociencia que cuando un cerebro, por ejemplo, aprende otro idioma o también otra profesión, se vuelve a conectar. Y esa es una vivencia que yo tuve eh, cuando cambié de tema. Yo bien brutal lo que hice. Me senté en mi computador cuando decidí que tenía que dar este salto, grabé todos mis archivos y los borré. Los borré. O sea, la sensación de necesito un cerebro vacío para aprender lo nuevo. Y a Hiciste un partir de acto ese momento, psicomágico. pero fue realmente, claro, fue un gesto mágico que me dio el resultado que yo esperaba. Sentir que tenía espacio para nuevo conocimiento y de ahí, al darme cuenta que este nuevo conocimiento tenía que ver además con mi vida, con lo que yo estaba viviendo personalmente, con toda la gente alrededor mío, que eran mis pares, mi marido, etcétera, eran mis vivencias, me dio una energía insospechada que yo sentí que no iba a volver a tener. Entonces, en el caso mío fue un emprendimiento, Travesía 100, y de ahí como el entusiasmo de hacerlo una empresa B, una empresa con el Claro. propósito de mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Pero hay personas que, por ejemplo, trabajaron en un campo totalmente distinto y estudian una carrera universitaria. Y pánico, imagínate lo que es ese día cuando tú vas a clase por primera vez y nadie tiene ni un cuaderno ni un lápiz. Todos vienen con sus laptops, sus cosas. Y tú dices, iré a poder aprender. Bueno, y así, otras personas encuentran en el servicio el sentido de este nuevo propósito. Y hay gente que se vincula con una causa que le apasiona, que pueden ser hoy día tantas causas, ¿no es cierto?, que nos hacen doler el alma, lo que está pasando con los niños, con las mujeres, con los jóvenes, con los migrantes, con las personas con capacidades diferentes. O sea, cuando hay algo que te remece el alma y tú dices, voy a destinar
esta etapa de vida que me queda, a aportar un granito de arena para amortiguar en algo ese dolor, eso te llena de energía y te hace saltar en la mañana diciendo, "Ah, me levanto temprano porque hoy día voy a hacer tal cosa". Y ese tal cosa es significativo para ti. Qué bueno, Jime, que nos empezaste a compartir cómo está siendo tu vivencia en la adultez mayor, porque justamente quería preguntarte eso, quería que pudieras contarnos cómo ha sido tu experiencia estos años, qué es lo que justamente te llevó a fundar Travesía 100. Ya lo anticipaste un poquito, pero poder profundizar un poco para quienes no te conocen y te están conociendo por primera vez y tu ejemplo también, tu referencia, puede inspirarlos. Bueno, yo soy periodista de profesión, por lo tanto, mi eje central de mi vida son las comunicaciones. Por lo tanto, estoy feliz en este espacio porque siempre que nos estamos comunicando de alma a alma. Entonces, mi primera profesión o mi primer trabajo tuvo que ver con una empresa privada, que era un, el mundo de la publicidad, donde son comunicaciones con propósito concreto, ¿no? Un cambio de conducta. Después vino Fundación Casa de la Paz, o sea, una fundación en que ahí el tema era, estábamos hablando de los años 80, restablecer la paz con uno mismo, con el otro y también con el medio ambiente. Y después entonces yo dije, estaba ilusionada con este concepto de empresas con propósito y por lo tanto la convocatoria que nos hicimos las personas que decidimos dar el paso adelante, porque por supuesto es un grupo de personas, fue hacer esta vez una empresa B. Eh, y ha sido una experiencia increíble porque se nos han acercado, ya tenemos una base de datos de 1.800 y tantas personas que han dicho, leí esto en alguna entrevista, o por ejemplo alguien que esté escuchando esto y dice, nos escribe, normalmente primero mira la página web, qué es lo que estamos haciendo, y dice, yo quiero ser parte, porque me interpreta. O hay veces son hijos que a sus padres le dicen, papá, mamá, mira, yo creo que esto es bueno para ustedes, porque ustedes jubilaron, y yo lo dirán de otra manera, pero yo noto que empezaron un proceso de declinación, porque tú te empiezas a deprimir al principio, los primeros 3 meses que dices, no tengo jefe, no tengo horario, pero de repente te empieza como a sobrar el tiempo, ¿no? Y empiezas a matar la tarde. Y eso no hace bien. Entonces hay padres que le recomiendan a los hijos, perdón, hijos que le recomiendan a los padres a conectarse con nosotros. Y después algunos me llaman y me dicen, les tenemos que agradecer, nos devolvieron a la mamá. Porque la mamá, al encontrarse con otras personas que estaban viviendo lo mismo y descubrir que esto no tenía por qué ser un periodo de matar la tarde, sino que un periodo de mucha plenitud, encuentro, aprendizaje y servicio a los demás, se reenergizan. Así que ha Claro, sido una fascinante travesía y nos gusta el nombre, el sentido de imaginarse esto como un viaje hasta los 100, en que yo llego a los 60, cuando técnicamente te dicen que ya te toca descansar y miras tu mochila, ¿qué quieres sacar? Ya no más, por ejemplo, trabajar jornada completa. Eso es algo que la mayoría de la gente dice, no quisiera volver a trabajar como antes, pero en cambio, ¿qué quiero ahora? ¿Qué quiero? Trabajos parciales, necesito aprender teletrabajo, quiero desarrollar. Yo siempre quise hacer un taller de teatro, o quise aprender a pintar, o quise hacer mi taller de autobiografía. Es decir, ¿qué cosas quiero meter ahora en mi equipaje para esta travesía? Y la travesía es inimaginable, como son todas las travesías. Tú sabes cómo parte, pero no sabes en cuántos puertos vas a llegar, cómo vas a llegar. Sabes que probablemente van a haber tormentas, pero sabemos que después de la tormenta vuelve a salir el sol. Es una travesía. bueno, Jimé, estamos llegando al final de nuestra conversación. Quiero agradecerte el recorrido, el corazón, la sinceridad, también tu propia historia puesta aquí en común y preguntarte si te gustaría compartir algún mensaje final con quienes te están escuchando y viendo. Bueno, si tú me preguntas, uno, el que nunca más nos digamos, yo ya no tengo edad para. Tal como tú decías, no tengo edad para aprender, para enamorarme, para salir de excursión.
no, la edad no tiene que ser mandatoria. Lo que tiene que ser mandatoria es mi espíritu, mi interés por hacer cosas, mi interés por hacer yo mismo. Y en Travesía 100, lo que nosotros hemos invitado es primero a encontrarnos. Y tenemos, por ejemplo, círculos de reflexión de personas que deciden embarcarse juntos en la travesía, así como gente que va a vivir juntos, esto es el viaje juntos. También la posibilidad de conocernos a nosotros mismos, porque este es un momento en que efectivamente lo que tiene que florecer es la esencia, no los deberes seres de cada uno. Por lo tanto, la gente que hace la autobiografía es algo que muchas personas se sienten brutalmente enriquecidos y que cambia la visión de las familias a ellos. También equiparnos, porque para esta etapa necesitamos saber, por ejemplo, de emprendimiento, la señora Las Humitas que yo contaba, o Travesía 100 que yo contaba, la brecha digital. Nosotros no podemos dejar que la digitalización de la sociedad nos deje fuera. Y en ese sentido tenemos muchas herramientas en Travesía 100 para gente que usa esto como un teléfono para llamar a alguien o para ver fotos de los nietos o para teletrabajar. Es decir, lo que nosotros hemos desarrollado son herramientas que nos permitan seguir desarrollando nuestro potencial hasta el último día de nuestra vida. Ya eso los invito y con eso cierro estas palabras que tú me dijiste. Maravilloso, muchísimas gracias Jime por estar aquí, por tu presencia. Y bueno, si quieren conocer más sobre Jimena y sobre Travesía 100, pueden ingresar a su sitio web, están aquí sus redes sociales y pueden dejarle comentarios en el chat que está disponible aquí para conversar. Gracias Jime por estar aquí. Hasta la próxima. Que así sea. Bueno, y muchas gracias por acompañarnos en esta cumbre dedicada a impactar positivamente la calidad de vida y bienestar de las personas mayores en Hispanoamérica.